10 errores a evitar en las sesiones de educación física. Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Yo soy Pepe y soy maestro de educación física. Como os he comentado, vamos a hablar de cuáles son los errores típicos que cometen los docentes de educación física a la hora de llevar a cabo las sesiones prácticas en el centro escolar. Es que hace tiempo yo pues también era principiante y pues, cometía varios errores como los que vamos a comentar a continuación. Sin embargo, ahora que soy un poco más experimentado, todavía sigo cometiendo alguno de ellos, pero he ido aprendiendo de mi experiencia y he detectado cuáles son los errores más comunes y también pues comentándolo con algunos de mis compañeros de educación física y os los he traído aquí para que los conozcáis y los evitéis a la hora de, como he dicho, llevar a cabo vuestras sesiones de educación física. El primer error de todos que podemos destacar es comenzar la sesión sin un calentamiento. Desarrollar esta sesión y terminarla también sin una vuelta a la calma. Esto es fundamental porque cada vez que realizamos la práctica de cualquier tipo de actividad física, nuestro cuerpo está en un estado basal y para llevar a cabo el ejercicio, para subir esas pulsaciones y pues mantenerlas con la intensidad adecuada para generar estos beneficios y para poder llevar a cabo de una forma eficiente los diferentes juegos y actividades, es necesario pues subir estas pulsaciones de una forma progresiva y lo mismo una vez terminamos descenderlas para volver a este estado basal y volver al aula donde se desarrollan pues el resto de sesiones. Esto es fundamental, esto es uno de los objetivos o uno de los criterios de evaluación que dicta la LOMLOE en el bloque de actividad física y salud, y es que los alumnos deben de comprender cómo se gestiona una sesión de educación física o una sesión de ejercicio. En este caso, fundamental el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma. Otro de los errores, el segundo de todos, es utilizar demasiados materiales y no reutilizarlos entre los diferentes juegos. Os dejaré por aquí arriba un vídeo muy interesante en el que hablaba de diferentes consejos que os doy yo como maestro de educación física para que los pongáis en práctica en vuestras sesiones. Y este era uno de ellos. Entonces, el consejo era utilizar cuanto menos materiales posibles y ir encadenando estos materiales en los diferentes juegos para que no se nos acumulen muchos a lo largo de la sesión y sea pues, un engorro tanto el sacarlos como el utilizarlos como el recogerlos. Entonces, el segundo error que debemos evitar es utilizar demasiados materiales y no reutilizarlos entre los diferentes juegos, es decir, utilizar materiales muy concretos para juegos muy específicos. Esto no sería eficiente como docente de educación física y te recomiendo utilizar los mínimos posibles. El error número 3 sería abusar del silbato o de los gritos. Y es que todavía a día de hoy sigo viendo a docentes con el silbato que lo utilizan pues para diferentes momentos de la sesión. Esto no digo que esté mal, de hecho puede ser una buena herramienta para mejorar la gestión de aula y podéis acordar con los niños, sobre todo a principio de curso, una serie de códigos que utilicéis con el silbato. Por ejemplo, cuando pite una vez pip, significa que todos paramos. Cuando pite pip, 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 significa que ha pasado algo y que debemos de escuchar atentamente, o cuando pite pi de forma prolongada se termina el juego. Bueno, este puede ser un código que podéis utilizar para vuestras sesiones de educación física. Sin embargo, el silbato únicamente se debería de utilizar en los momentos puntuales como he nombrado anteriormente. No podemos estar abusando del silbato porque si no al final pierde el sentido, del mismo modo que lo harían los gritos. Si nos pasamos la sesión de educación física levantando la voz y gritando, al final los alumnos no saben diferenciar entre cuándo es un mensaje de alerta o cuándo es una indicación normal. Entonces vamos a rebajar nuestro uso tanto del silbato como de los gritos y utilizarlo solo cuando sea necesario. El error número 4 es usar siempre al mismo niño a modo de ejemplo o como referente de capitán y de liderazgo. Esto es un error también porque es normal que en un grupo de alumnos haya 1, 2, 3, 5 alumnos que se desenvuelvan competentemente al realizar las tareas motrices y podemos utilizarlos como ejemplo para que pues, el resto observe cómo se lleva a cabo
el juego o el gesto motriz de una forma correcta. Sin embargo, si siempre utilizamos a los mismos alumnos, los demás únicamente adoptan un rol de observación y después, como saben que no les prestas esa atención o como no van a ser ellos los elegidos para demostrar al resto que sí saben hacerlo, pues pierden esa tensión y puede ser que también pierdan la implicación y las ganas de participar. Entonces, lo ideal sería ir rotando, ir variando entre los diferentes alumnos y aunque saquemos como ejemplo algún alumno que no se le dé bien, pues ya facilitaremos nosotros la explicación o ya haremos nosotros el gesto exagerado para que lo pueda representar y pueda explicarlo al resto de compañeros. El error número 5 a evitar es cortar las actividades con demasiada insistencia y no dejar que fluyan correctamente. Y es que una vez preparamos nuestros juegos y los llevamos a la práctica, se pueden producir diferentes situaciones que interrumpan un poco lo que es la dinámica de los juegos. Sin embargo, nosotros como docentes, si estamos constantemente parando el juego, interrumpiendo para hacer aclaraciones o para cambiar rápidamente, pues ahora dos aquí, tres allá, ahora con dos balones, ahora con uno, pero interrumpiendo el fluir normal del juego, al final, pues se pierde esta inmersión, este flow, este concepto de flow, que es el momento en el que los niños están jugando y no están pensando en otra cosa más que en las reglas del propio juego, en conseguir ese objetivo. Entonces, si rompemos ese momento de magia, que es muy bonito cuando eres docente de educación física y termina una sesión y los alumnos dicen, ya hemos terminado, estábamos súper a gusto, tal. Entonces, si estamos cortando constantemente, al final pierdes esa conexión entre los juegos y los alumnos pueden desconectar. Consejo número 6 sería actividades muy guiadas con poco componente imaginativo y dejar de lado el fomento de la creatividad. Aquí estamos hablando de que seguramente tengamos en nuestro bolsillo, en nuestro maletín de docente de educación física, algunos juegos mágicos que nos funcionen perfectamente en cualquier grupo, en cualquier edad y en cualquier colegio. Y estos juegos pueden ser muy directivos o juegos un poco más imaginativos. Esto es perfecto para tener un punto de partida y ver cómo responden los alumnos. Sin embargo, nuestra misión como docentes de educación física es ofrecer una gran variedad de juegos con una dificultad progresiva a lo largo de la sesión y de las diferentes unidades didácticas para ir mejorando poco a poco esta competencia motriz de los alumnos. Y una buena forma es ofrecerles actividades en las que tengan que potenciar ellos su creatividad a la hora de resolver los retos o los problemas que les planteemos. El error número 7 a evitar sería castigar al grupo sin educación física o sin patio. Este lo tenía que poner, a lo mejor no es propio del docente de educación física, aunque puede ser que si hay alguna situación en la que queramos castigar a los alumnos, pues apartarlo y dejarlo sin la sesión de educación física puede ser algo exclusivo, algo que ocurra muy pocas veces, pero lo que sí que he escuchado yo de forma recurrente a lo mejor es a otros docentes que no son de educación física castigar a sus alumnos sin patio o sin la sesión de educación física porque son dos momentos del día que les encantan, entonces estás haciendo ese castigo, esa penalización al quitarle algo que les gusta. Sin embargo, pues le estás privando de todos los beneficios del área de educación física y si el problema se ha producido en el área de educación física, apartándolo de este grupo, lo que estás consiguiendo es que no se resuelva en el sitio en el que se ha originado ese problema y entonces los alumnos pueden pensar que la mejor solución a los problemas es apartarse y ya está en vez de resolverlo. El consejo número 8, o mejor dicho, el error número 8 sería abusar siempre de las mismas actividades. Esto va en referencia al error número 6 y es que si siempre hacemos los mismos juegos, las mismas actividades, como he dicho anteriormente, puede llegar un momento en el que los alumnos se aburran o entiendan que la sesión de educación física únicamente se limita a hacer unos juegos en los que ya conocen cómo es la dinámica y que no lleva a una cognición que les aporte a los alumnos tanto a nivel mental como a nivel físico. Si siempre hacemos los mismos juegos, los alumnos ya saben a lo que van y puede ser que se aburran. Es por eso que debemos de tener unos juegos mágicos, unos juegos que funcionan, eso siempre. Sin embargo, debemos ir variando un poco y aumentando esa dificultad para sorprender a los alumnos y conseguir ese engagement, esa motivación que les haga pues, esforzarse al máximo en cada una de las actividades. El error número 9, ya estamos casi llegando al final, al número 10. El número 9 es proponer actividades con muchas pausas y con poco compromiso motor. Esto no es lo mismo que ir interrumpiendo durante los juegos, como habíamos comentado en un error anterior. Significa que yo
propongo actividades en las que hay mucha explicación o mucho tiempo de organización. Sin embargo, al final lo que es tiempo de práctica, lo que es tiempo de movimiento, de compromiso motor, es muy reducido. Entonces intentaremos, también dependiendo del día del grupo, obviamente de muchas circunstancias, pero intentaremos maximizar el tiempo de compromiso motor. Y ya finalmente llegamos a la número 10, a la última de todas, que es no reconocer lo positivo de la misma forma que castigamos a los alumnos. Es decir, no darle importancia a eso bueno que hace algún alumno. A lo mejor uno muy bueno sobresale ese día, pues hay que valorárselo. A lo mejor un alumno que no se desenvuelve de una forma muy competente ese día, tiene un pequeño logro, pues también hay que valorárselo. Yo diría que casi en mayor intensidad que penalizar los errores o penalizar, pues a lo mejor la desobediencia o diferentes tipos de situaciones negativas que se puedan producir en el aula. Debemos de compensar, pues diciendo lo bueno que tienen nuestros alumnos. Y hasta aquí tendríamos los 10 errores más comunes en las sesiones de educación física. Me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios cuáles son algunos de los errores que te has dado cuenta que estás cometiendo ahora mismo, y si conoces alguno más que no he señalado en estos 10, también déjamelo abajo en los comentarios. Ya sabéis que si queréis llevar la educación física al siguiente nivel, os podéis suscribir por aquí y no perderos este vídeo porque, como os he dicho anteriormente, es muy interesante. Muchísimas gracias por todo. Adiós.